Hola, Namaste, ¿qué tal estás? Soy Silvia Calatayud de silviacalatayud.com y hoy me gustaría hablar, compartir sobre cómo se crean los traumas. Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Bueno, hoy hablaremos de este tema un poco más delicado. Me he decidido a hacer el vídeo pues basándome en muchas cosas que he ido aprendiendo con el paso del tiempo y especialmente por mi formación en yoga sensible al trauma. Y bueno, ¿qué es un trauma? El trauma es igual a herida, es exactamente la misma cosa. Parece que la palabra trauma nos haga pensar en algo muy grave, ¿verdad? Como algo que nos ha ocurrido, en fin, ya os podéis imaginar, ¿no? Agresiones, accidentes, en fin, algo verdaderamente grande, ¿no? Pero en realidad, trauma es igual a herida y heridas tenemos absolutamente todos y todas sin excepción. Más grande, más pequeña, me refiero, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque no hay forma de decir esto es más grande, esto es más pequeño, esto es más importante, esto es menos. Al final lo que cuenta es cómo la persona lo sintió, lo vivió. Entonces, el trauma no es en sí lo que ocurre, sino qué hacemos con aquello que ocurre. Y, sobre todo, lo que traumatiza no es el hecho en sí, sino el no poder quizás expresar o no tener la oportunidad de tratar esa emoción que surgió con el trauma, ¿no? Ese shock, esa tristeza, esa rabia, ese dolor. Entonces, esto se queda encapsulado dentro y es cuando crea pues esta herida. Entonces es importante saber que un mismo hecho puede ser traumático para una persona y para otra persona no. La diferencia será qué ocurrió después, cómo se acompañó a esa persona. ¿Tuvo acompañamiento? ¿Hubo alguien sosteniendo a esa persona? ¿Hubo gestión emocional después de ese evento traumático? ¿O esa persona se sintió más bien sola, desamparada, sintiendo que no tenía nada, nadie a quien recurrir? Eso es lo que hará la diferencia, porque no hay hechos traumáticos en sí. Es más bien el hecho de si esa persona se ha sentido o no acompañada, así en rasgos generales, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es importante recalcar que tener un trauma, una herida, es algo totalmente lícito. Me refiero lícito en el sentido de que quizás tu trauma es que un día cuando eras pequeñito llegaste a casa súper emocionado, súper emocionada porque habías ganado un premio de no sé qué en la escuela o tal y tus padres estaban ocupadísimos aquel día y pasaron de ti, ¿no? Y eso ocurrió un día y otro y otro y otro y otro. Entonces, o sea, esto puede ser un trauma, ¿no? Que alguien diría, ¿no? Se podría decir, pues qué tontería, pues ya ves, eso no es nada. Pero para un niño eso es muchísimo, porque ¿no? Está sintiendo pues esa soledad, ese sentimiento de que le están ignorando. Yo, por ejemplo, personalmente me gustaría compartir una anécdota y es que una vez compartí pues algo, una herida mía, no diré cuál, pero una herida que, que así a simple vista dirías, pues eso no es nada, ¿no? ¿Qué problema del primer mundo, ¿no? ¿Qué es esto?
Pero a mí es algo que me pesaba mucho, ¿no? De mi infancia y lo hablaba con un amigo. Y entonces este amigo, con toda su buena fe, me dijo, ya, bueno, pues mira, yo te voy a contar que cuando yo era pequeño, tenía unos amiguitos ahí en la calle y su padre, cuando se enfadaba con los hijos, bueno, esto que voy a decir puede herir sensibilidades, como que les quemaba con un cigarro. O sea, totalmente horroroso. Y claro, wow, entonces yo me cuenta esto y me quedé como, uff, qué chungo, ¿no? Y pensé, claro, pues entonces lo mío es como, ¿de qué te estás quejando, no? Pero lo digo porque los traumas no se comparan. O sea, qué horror que esos niños tuvieran que pasar por eso, por supuesto. Pero nadie puede negar tu emoción. Nadie puede negar cómo te sentiste tú frente a un hecho que quizás alguien diría, qué tontería. Eso no se puede negar. Es que encima negarlo es todavía más traumático, ¿no? Entonces, por eso digo que no hay traumas más, menos importantes. Hay heridas y tienen el mismo efecto en nosotros. Quizás, por supuesto, algo como una agresión sexual o un accidente o temas muy graves, ¿no? En los que hay implicación pues, de invasión del cuerpo o de que sientes que no has podido hacer nada, pues esto, por supuesto, te va a crear una huella muy importante, incluso te va a condicionar después en tu vida, ¿no? Pero en mayor o menor medida, en el momento en que no hemos puesto luz en eso y que está encapsulado en nuestro cuerpo, esto lo vamos a seguir repitiendo. O sea, cómo funciona el trauma, por explicar cómo se sigue esto repitiendo, es que digamos que esa emoción como ha tatuado, ¿no? Esa emoción que no pudo salir aquel día ha quedado como tatuada en nuestro organismo y después, cada vez que nos expongamos a una situación externa que nos recuerde a eso, ¿no? Me están ignorando, me están agrediendo, el tal, digamos que ese tatuaje, ¿no? Esto se llama un gatillo, es como un efecto gatillo y digamos que ese tatuaje se activa y volvemos a sentirnos como en aquel momento del pasado. Y claro, si esto no lo sabemos, si no hemos puesto conciencia sobre esa herida, puede ser muy invalidante, ¿no? Para nuestro día a día, porque así pues creamos patrones de comportamiento que pueden ser muy limitantes para nosotros y para nosotras. Entonces, bueno, sobre esto hablaré en otro vídeo, ¿no? Sobre cómo sanar los traumas bajo mi punto de vista y experiencia. Pues yo diría que un trauma no llega a sanarse, sino que se convive con él. Pero el primer paso para sanarlo, en todo caso, sanarlo es reconocerlo. Es reconocer, wow, a mí me pasó eso y eso me generó esta emoción y yo me sentí así y yo me sentí sola y no me sentí acompañada y me sentí muy herida y nadie ha reconocido esto. Eso es el primer paso. Y los pasos siguientes, pues son buscar quizás acompañamiento o apoyo, depende de cada persona, pero para convivir con eso, ¿no? Para darte cuenta qué efectos ha tenido eso en ti o puede tener eso en ti, en tu vida diaria. Y, y sí, y aprender a vivir con ello, pues digamos, paliando los efectos que eso tiene en tu día a día, ¿no? Entonces, bueno, es sencillamente, yo creo que lo más importante es eso, darnos cuenta que todos tenemos heridas y que herida es igual a trauma.
que todos son válidos, que no porque tu trauma sea que, yo qué sé, lo que sea, nadie tiene derecho a decirte, no, tú no tienes derecho a sentirte así, porque eso no es nada, eso es paz. Y claro, salir un poco también, lo que decía de sanar y reconocer, también trata un poco pues de salir del modo, o sea, de víctima, o sea que por supuesto, a ver, me explico, por supuesto hay situaciones en las que sí hay una persona, una víctima, ¿no? Que ha sido víctima pues de una agresión externa, pero es como en el sentido de volver a empoderarnos, ¿no? Volver a sentir que tenemos el control, ¿no? sobre nuestro sistema nervioso en este caso, porque lo que hace el trauma es que activa esta respuesta de lucha, huida o congelación de nuestro sistema nervioso autónomo, ¿no? Por eso digo que cuando haya un gatillo, cuando haya algo que nos recuerde a eso, vamos a volver a activar esta respuesta de lucha, huida o congelación, que es muy limitante, ¿no? y nos puede condicionar muchísimo en el día a día. Pero se trata de salir de ese modo, empoderarnos, ¿no? Y decir, bueno, vale, a mí me ocurre esto, me ocurrió aquello y por aquello hoy en día hace que yo responda de X forma frente a X estímulo, bueno, yo me empodero, ¿no? Vuelvo a tomar poder de mi cuerpo, de mis opciones y digamos como que reescribo lo que ocurrió. Quizás hay otros pequeños traumas que pues, es algo puntual, ¿no? Quizás no es tan, no nos condiciona tantísimo en el día a día. O puede que sí. Es que eso varía tanto, o sea, yo diría que no hay normas en esto, ¿no? Porque también depende mucho de la sensibilidad. Generalmente los traumas, la gran mayoría de ellos, las heridas se generan en la infancia, ¿no? Cuando sientes que tú o sea, te sientes desamparado, desamparada, porque dependes de unos adultos, ¿no? Y por ti mismo no sabes qué hacer. Quizás te ocurre algo de adulto y bueno, ya tienes una red, ya tienes tus herramientas, eh, pero es esto que, bueno, he perdido el hilo de lo que decía, pero un poco el tema es este, ¿no? De saber que sí, que en mayor o menor medida esas heridas están ahí y es importante reconocerlas para que nos condicionen lo menos posible en el día a día y salir del modo víctima, ¿no? Quizás en heridas más, digamos, no tan súper relevantes, pues eso nos puede llevar a tener ciertas conductas hacia pues, las personas que las crearon, ¿no? O, pues que sean familiares o algún amigo, lo que sea. Y bueno, y devolvernos el poder a nosotros y nosotras. Y bueno, sobre todo yo siempre, no siempre, pero como muchas veces digo, pues por supuesto para eso están también los profesionales de la salud mental, la terapia, psicólogos, terapeutas, para cuando pues bueno, uno de estos traumas o heridas nos bloquean, no sabemos cómo gestionarlo. Y yo por mi parte, pues en mi canal de YouTube voy colgando ejercicios de respiración, meditaciones todas las semanas. Y esto, bueno, también puede ser una herramienta para esos momentos en los que sentimos que el sistema nervioso se nos va y necesitamos bajar. Así que bueno, espero que te haya parecido interesante este vídeo. Espero no haberme dejado nada. Si fuera así, pues lo ampliaría. Y por supuesto, pues no dudes en dejar tus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao.